Años después de casarse, su marido le prohibió volver al pueblo a visitar la casa de sus suegros con la excusa de que la estaban reformando. Un día, ella recibió la noticia de que su suegra había muerto hacía ya un mes. Cuando él tuvo que salir de la ciudad por trabajo, ella decidió viajar a escondidas al pueblo para ver la casa que doña Rosa, su suegra, había dejado. Pero en cuanto abrió la puerta, se quedó paralizada. El cuerpo le tembló, el aire se le quedó atrapado en el pecho y comprendió que lo que había detrás de aquella puerta era mucho más oscuro de lo que jamás habría imaginado. Antes de empezar la historia, por favor te pido que escribas en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando, que dejes tu like y te suscribas al canal. Así me ayudas a seguir creciendo y a traerte historias cada vez más impactantes. Continuando con el relato, nadie sospechaba que esa historia en realidad era la vida de Salma. Llevaba 8 años casada con Marcos, 8 años que, si uno los miraba desde fuera, parecían bastante buenos. Vivían en una casa cómoda a las afueras de la ciudad. Marcos trabajaba como gerente regional en una empresa de logística, un puesto estable con buen sueldo, y Salma, una mujer de carácter dulce que usaba pañuelo, había decidido dedicarse por completo al hogar después de casarse. Su vida parecía lo que muchos envidiarían. Facturas pagadas, casa ordenada, un matrimonio sin gritos ni escándalos. Sin embargo, detrás de esa fachada tranquila, había una espina clavada en el corazón de Salma, un único lugar que para ella seguía siendo una puerta cerrada, la casa de doña Rosa, la madre de Marcos, en el pueblo de Villa Esperanza. En 8 años de matrimonio, Salma solo había visto a su suegra 3 veces, 2 veces al principio, cuando doña Rosa viajó a la ciudad para conocerla, y una tercera, el primer año de casados, cuando ellos fueron al pueblo. Salma recordaba a doña Rosa como una mujer más bien callada, de mirada suave y serena. No hablaba mucho, pero la forma en que le acariciaba la espalda cuando la abrazaba se sentía profundamente sincera. Salma deseaba conocer mejor a aquella mujer que había traído al mundo al hombre al que amaba, construir con ella una relación de cariño y confianza. Pero, a partir del 2.º año de matrimonio, esa puerta se cerró. Desde hacía 7 años, cada vez que Salma proponía ir a Villa Esperanza para visitar a doña Rosa, Marcos respondía lo mismo. La casa de mamá está en plena remodelación, cariño. Hay obras grandes, mejor esperamos a que terminen. La primera vez, la explicación sonó razonable. Marcos le contó que la casa que había quedado tras la muerte de su padre estaba muy vieja, vigas podridas, goteras graves, cimientos que había que reforzar. Como hijo único, se sentía completamente responsable. «Quiero que mamá viva sus últimos años en una casa digna», le dijo entonces. Salma se sintió orgullosa de tener un marido tan atento y tan buen hijo. Lo apoyó sin reservas. El primer año, la excusa encajaba. El segundo, Salma empezó a preguntarse qué tipo de obra podía durar tanto. Marcos añadía problemas nuevos. Resultó que el terreno está mal. Tuvimos que repetir parte de la obra. Y los albañiles son un desastre. No cumplen los plazos. Refunfuñaba con un tono de fastidio que hacía que Salma se sintiera culpable por insistir. El 3., 4. y 5. año, aquella remodelación se convirtió en un chiste amargo que solo ella escuchaba. Cada vez que llegaba la fiesta del final del Ramadán, Salma preparaba el mejor regalo para doña Rosa, pero el que lo llevaba siempre era Marcos, solo. Hacía provecho para vigilar a los obreros. Además, el viaje es largo, te cansarías. Allí hay mucho polvo y no es bueno para tu respiración, le decía con dulzura. Salma, obediente por naturaleza, solo asentía y le enviaba saludos llenos de cariño para su suegra. Con el tiempo dejó de preguntar, no porque no le importara, sino porque cada pregunta chocaba contra el mismo muro, la reforma interminable. La resistencia de Marcos a entrar en detalles creaba entre ellos una distancia sutil pero constante. En todo lo demás, él seguía siendo un buen marido, atento, siempre pendiente de llamar cuando viajaba, sin descuidar nunca sus necesidades.
pero bastaba que Salma mencionara a doña Rosa o la casa del pueblo para que Marcos se volviera hermético, a la defensiva, como si alguien hubiera apagado de golpe la luz en su mirada. Durante un tiempo, Salma intentó mantener el contacto con doña Rosa por teléfono. Al principio, la suegra contestaba. Su voz sonaba débil pero cariñosa. Cada vez que Salma le preguntaba cuándo podían ir a visitarla, doña Rosa respondía con un susurro resignado. «Pregúntale a Marcos, hija. Yo hago lo que él diga». Pero en los últimos 2 años, ese número dejó de responder. Se le dañó el celular. Ya sabes, es mayor, le cuesta aprender a usar uno nuevo. Además, en el pueblo casi no hay señal, explicó Marcos. Otra vez, sonaba lógico, pero algo en el estómago de Salma se encogía cada vez que lo oía. Era como oler humo sin ver el fuego. La sospecha explotó 3 meses antes de la visita del abogado. Aquel día, en plena época de sequía, el aire de la ciudad estaba seco y lleno de polvo. Marcos acababa de regresar de uno de sus viajes de trabajo, que incluían una visita a Villa Esperanza para revisar, según decía, el avance de la reforma. Llegó bien entrada la noche, agotado. Salma se acercó a la puerta para ayudarle a quitarse los zapatos como hacía siempre. Al tomar sus mocasines de cuero, se quedó helada. No estaban cubiertos de polvo, sino de barro rojo, húmedo y espeso, como si hubiera cruzado un campo embarrado después de una lluvia fuerte. «Marcos, ¿dónde pisaste tanto barro?», preguntó con suavidad, intentando que su voz sonara neutral. Marcos, que se estaba aflojando la corbata, se quedó inmóvil. El cansancio de su rostro se tensó, y sus ojos se clavaron un segundo en los zapatos antes de apartarse. «Ah, fue en una obra de un amigo, cerca de la casa de mamá». «Cuestiones de trabajo», contestó demasiado rápido. «Pero estamos en plena sequía. ¿De dónde sale este barro tan fresco?», insistió Salma, sin intención de acusarle, solo confundida. Por primera vez en 8 años él le gritó: «¡Qué desconfiada eres! Llego reventado de trabajar todo el día y tú me interrogas por unos zapatos. ¿Acaso te he mentido en algo? Solo voy al pueblo por mi madre. ¿Crees que me divierte ir y venir? Deberías valorar más mis esfuerzos». La voz le salió dura, cortante. Salma sintió cómo los ojos se le llenaban de lágrimas. Jamás le había hablado así. Dejó los zapatos con manos temblorosas. «Perdón, no quería...». «Déjalo», la interrumpió él, entrando al baño y cerrando la puerta. Aquella noche, Salma durmió dándole la espalda. Lloró en silencio, no tanto por el grito como por el sabor a mentira que había en la respuesta de Marcos. Él estaba ocultando algo grande, que tenía que ver con el pueblo, con doña Rosa y con esa reforma eterna que había levantado un muro invisible entre ella y la familia de su marido. Entendió por primera vez que su matrimonio no estaba bien, como ella se repetía. Tenía una grieta profunda, y esa grieta estaba en aquella casa del pueblo que nadie le dejaba ver. Los días siguientes, todo pareció volver a la normalidad, pero era una normalidad impostada. Después del incidente de los zapatos, Marcos se volvió especialmente atento. Le compró una túnica nueva, la llevó a cenar a un restaurante caro, la llenaba de elogios y detalles. Salma aceptaba todo con una sonrisa pálida. Sabía que era su manera de pedir perdón, de cubrir con regalos una grieta que él mismo había abierto. Ella lo permitió, no porque estuviera convencida, sino porque se sentía demasiado agotada como para discutir. Empezó a observarlo en silencio, con una lucidez nueva, como si viviera con un desconocido al que era urgente descifrar. Un sábado por la mañana, mientras Salma acomodaba unos pastelitos caseros en una bandeja en la cocina, Marcos leía el periódico en la terraza. El día estaba tranquilo hasta que un claxon rompió el silencio. Salma miró por la ventana y vio un sedán negro reluciente detenerse frente a la casa. No reconocía el coche. De él bajó un hombre muy bien vestido, con traje gris y un portafolio de piel. Miró la pantalla del móvil para confirmar la dirección y llamó al timbre.
Salma ajustó su pañuelo y caminó hacia la puerta justo cuando Marcos se levantaba, frunciendo el ceño. «¿A quién busca, señor?», preguntó Marcos con cortesía tensa. «Buenos días. ¿Es usted el señor Marcos?». «Sí, soy yo. Permítame presentarme. Soy el licenciado Ramírez del bufete Ramírez y Asociados. Vengo por un asunto importante relacionado con…». Hizo una pausa, mirando de reojo a Salma, que observaba desde detrás de su marido, con doña Rosa. El corazón de Salma se encogió. Que el nombre de su suegra apareciera en boca de un abogado no podía augurar nada bueno. Marcos palideció de inmediato. La tranquilidad que solía mostrar se le cayó de la cara como una máscara de papel. «¿Qué pasa con mi madre?», preguntó con la voz quebrada. «Será mejor que hablemos dentro», propuso el abogado. «Es un asunto muy privado». Marcos, rígido, le hizo pasar. Salma lo siguió con las manos frías. En el salón, se apresuró a traerles agua, aunque le temblaban tanto las manos que los vasos tintineaban en la bandeja. Cuando regresó, el licenciado ya había empezado. «Señor Marcos, señora Salma», dijo con tono formal. «Estoy aquí como representante legal designado por la señora Rosa, su madre. En paz descanse». Salma casi dejó caer la bandeja. «En paz descanse», susurró, como si esas palabras no pudieran ser reales. Miró a Marcos buscando una explicación, pero él estaba inmóvil, con la mirada fija en la mesa. El abogado respiró hondo. «Lo siento mucho. Doña Rosa falleció hace 32 días, en el hospital del pueblo, a causa de una insuficiencia renal aguda. Según las instrucciones que me dejó por escrito, debía contactar con usted, señor Marcos, como heredero único, exactamente 30 días después de su fallecimiento para tratar la cuestión de la herencia». Su voz sonaba neutra, casi como si leyera el parte meteorológico. A Salma le zumbaban los oídos. 32 días. Más de un mes. Su suegra había muerto y ella no sabía nada. La nuera no había estado en el entierro, ni en el velorio. Ni siquiera había recitado una oración por ella el día de su muerte. Era una ausencia que pesaba como una culpa. Marcos pareció desmoronarse. Se cubrió el rostro con ambas manos y empezó a sollozar. Sus hombros se sacudían, el llanto parecía desgarrador. Salma lo miró con frialdad. Le costaba creerlo. Había visto sus mentiras antes. El licenciado Ramírez, incómodo, abrió el portafolio y sacó un sobre marrón grueso y un llavero con varias llaves antiguas. «Señor Marcos», dijo, empujando el sobre hacia él, «según el testamento ya validado, todos los bienes a nombre de su madre, incluyendo la casa y el terreno en Villa Esperanza, pasan legalmente a usted. Aquí están los documentos de propiedad ya a su nombre. Y estas», señaló las llaves, «son las llaves de la casa del pueblo». Salma se quedó mirando esas llaves como si fueran trozos de metal maldito, la llave de todos los secretos. Cuando el abogado se marchó, dejando atrás una quietud aplastante, Salma habló por fin. Su voz sonó plana, helada. «Un mes, Marcos». Él se sobresaltó. «Tu madre murió hace un mes y no me dijiste nada». No era una pregunta, era una acusación desnuda. Marcos levantó la vista. En sus ojos el supuesto dolor se mezclaba ahora con pánico. «Salma, puedo explicarlo. Estaba hecho polvo. No sabía qué hacer. No quería que tú sufrir». «Me mentiste», lo cortó ella. «Fuiste al pueblo hace 3 meses con los zapatos llenos de barro. No fuiste a supervisar ninguna obra, ¿verdad? Fuiste porque tu madre estaba enferma». Él titubeó. «Sí, mamá estaba enferma. La llevé al hospital. No quise preocuparte». «¿Y por qué no me dijiste que había muerto?», insistió Salma, con la voz quebrándose de rabia y dolor. «Soy tu esposa, soy su nuera. Ni siquiera pude rezar por ella el día que la enterraron». «Por eso mismo», estalló Marcos poniéndose en pie. «No quería que la vieras así. La casa estaba hecha un desastre, la reforma sin terminar. Me daba vergüenza. No quería que recordaras a mi madre en medio de una ruina. Otra vez, la reforma». Incluso frente a la muerte, Marcos se escondía detrás de la misma coartada. Tomó el sobre y las llaves y se encerró en su despacho.
Salma escuchó el chasquido de la cerradura del cajón del escritorio, guardando aquellas llaves y con ellas todos sus secretos. Ella se dejó caer en el sofá, sintiendo una pena inmensa por doña Rosa, una mujer a la que apenas conoció, y un duelo aún más amargo por su matrimonio. Ese día comprendió que el hombre con el que dormía desde hacía 8 años era, en realidad, un extraño. 4 días pasaron después de la visita del abogado y fueron los 4 días más largos del matrimonio. La casa se llenó de un silencio espeso, casi tangible. Marcos, tras su explosión dramática, ahora se comportaba como un viudo desconsolado. Pasaba ratos largos mirando la televisión apagada. Se quedaba perdido en sus pensamientos cuando creía que Salma no lo observaba. Pero ella lo miraba todo, y lo único que veía era miedo. No había verdadero dolor en sus ojos, sino nerviosismo, preocupación de que su máscara cayera. Salma se transformó. Algo en ella se rompió, pero otra cosa se endureció. Seguía cumpliendo con sus tareas. Le preparaba el café por la mañana, cocinaba la cena, lavaba su ropa, pero lo hacía con una eficiencia casi mecánica, sin charla, sin sonrisa. Se había convertido en espectadora de su propia casa, estudiando cada gesto de Marcos y esperando una oportunidad. La oportunidad llegó al 5.º día. Durante el desayuno, Marcos carraspeó y dejó la cucharilla en el plato con un gesto demasiado calculado. «Salma», dijo, adoptando un tono grave, «ha surgido un viaje de trabajo de última hora, un proyecto en otra región. Puede que esté fuera una semana, quizá 10 días. Me voy mañana temprano». Era una coincidencia demasiado perfecta. Salma sintió un leve latido en las sienes. Su suegra había muerto hacía un mes, ocultado, y ahora, justo cuando la herencia aparecía, él necesitaba alejarse. «Ah», fue lo único que dijo ella, con voz helada. Marcos se incomodó. Tal vez esperaba lágrimas, súplicas para que no la dejara sola en el duelo. «He intentado decir que no, pero mi jefe no lo permite. Es un proyecto importante. ¿Estarás bien si te dejo sola?», preguntó, con un hilo de esperanza. «Estaré bien», respondió Salma. «Ve y termina tu trabajo, Marcos». Él pareció suspirar aliviado, demasiado aliviado. «Gracias, mi amor. Te llamaré todos los días, lo prometo». El resto del día, Salma lo observó mientras hacía la maleta. Lo vio escoger camisas con una energía que no encajaba con la de alguien abrumado por el luto. Lo escuchó tararear mientras doblaba pantalones. Lo sorprendió sonriendo al mirar su móvil. Esa sonrisa le heló la sangre. Esa noche, Marcos se acostó temprano, diciendo que necesitaba descansar para el vuelo. Salma no pegó un ojo. Permaneció rígida a su lado, escuchando su respiración acompasada y pensando que aquel hombre, el mismo que compartía su cama desde hacía 8 años, vivía rodeado de mentiras tan gruesas que ya no podía ver a través de ellas. El dolor se había convertido en una rabia fría, pura, que le daba fuerzas. A las 5 de la mañana sonó la alarma de Marcos. Él se movió rápido en la penumbra, se duchó, se vistió, tomó su maletín y se inclinó para besar la frente de Salma, que fingió seguir medio dormida. Sus labios estaban helados sobre la piel de ella. «Ya me voy. Cuida de la casa», susurró. Salma murmuró algo indistinto. Escuchó el arrastre de la maleta, la puerta principal abrirse y cerrarse, el motor del coche encenderse y luego alejarse, hasta que el silencio se adueñó de la casa. Entonces abrió los ojos de golpe. No esperó ni un minuto. Se incorporó de un salto. El corazón le latía con fuerza, no por miedo, sino por la clara sensación de que había llegado el momento. Su objetivo era el despacho de Marcos, territorio vedado donde siempre se aseguraba de cerrar con llave cuando no estaba dentro. El picaporte no cedió. Estaba cerrado, como era de esperar. Salma no se desanimó. Sabía que Marcos era ordenado, pero también vanidoso y confiado. Nunca pensaría que ella se atrevería a entrar. ¿Dónde guardaría él una llave de repuesto? Se le ocurrió una idea y corrió al cuarto de lavado, donde estaba el cesto con los pantalones de trabajo usados de la semana anterior.
Buscó en los bolsillos uno por uno. Nada en el pantalón gris, nada en el beige. En el negro, sus dedos tocaron algo duro y frío en el pequeño bolsillo lateral. Sacó una diminuta llave plateada. Era una llave de cajón. Eso le dio media victoria, pero aún necesitaba entrar en el despacho. Salma se dejó caer un momento en el pasillo, frustrada, girando la llavecita entre los dedos. Entonces miró hacia la entrada de la casa. Allí, en el típico colgador de llaves junto a la puerta, vio colgar ordenadamente los juegos de reserva, llaves del coche, de la puerta principal, de la reja, y entre ellas la llave del despacho. Marcos estaba tan seguro de su superioridad que nunca imaginó que ella las usaría. Con las manos temblando, Salma tomó las llaves de repuesto, volvió al despacho y abrió la puerta. El olor de ese cuarto le recibió de inmediato, mezcla de papel, perfume caro y poder. Todo estaba impecable. Escritorio de madera, estanterías llenas, silla de cuero. Fue directa al escritorio, a los 3 cajones de la derecha. El superior no se movía. Cerrado. Introdujo la pequeña llave plateada. Encajó a la perfección. El cajón se abrió silenciosamente. Lo primero que vio fue aquel llavero antiguo. Las llaves que el abogado había dejado unos días atrás para la casa de Villa Esperanza. Salma las tomó. Eran frías, pesadas, con dientes complejos. Cuando iba a cerrar el cajón, vio debajo un archivador azul. En la tapa, escrito con la letra ordenada de Marcos, se leía «Reforma Casa Pueblo». El corazón le golpeó el pecho. Lo abrió. No había planos, ni presupuestos de arquitectos, solo decenas, quizá cientos, de recibos. Recibos de compra de materiales de construcción, 100 sacos de cemento, 5 camiones de arena, 50 barras de hierro, latas de pintura, tejas. Todo expedido por la misma ferretería de la ciudad, con fechas cuidadosamente distribuidas al final de cada mes, durante 7 años. Era demasiado perfecto, demasiado simétrico. No era el desorden real de una obra, sino la contabilidad pulida de una mentira cuidadosamente construida. Entre los recibos, escondida casi al azar, había una nota pequeña, un trozo de papel arrancado de un cuaderno, con una letra que no era la de Marcos. Era una letra inclinada, nerviosa, claramente femenina. Decía solo: «Se le acabó la medicina otra vez, la necesita. No yo, ella». Salma apretó el papel en la mano. ¿Qué medicina? ¿Quién ella? ¿Quién había escrito aquello? La reforma ya no tenía nada que ver con albañiles. Había algo más oscuro. Guardó las llaves del pueblo en el bolsillo interno de su ropa, devolvió el archivador y la llavecita a su sitio, cerró el cajón, el despacho, y colgó las llaves de la casa donde estaban. No quedaba rastro de su intrusión. De pie en la sala, con el llavero frío en el bolsillo, sintió que el miedo se desvanecía. Allí dentro solo quedaba determinación. Se dio una hora para prepararse. No podía arriesgarse a que Marcos llamara y percibiera algo extraño en su voz. Tenía que sonar normal. Se duchó. Rezó la oración del amanecer con una concentración forzada, pensando todo el tiempo en las llaves escondidas sobre su pecho, y después empacó. No llevó maleta. Habría llamado demasiado la atención. Tomó una mochila vieja, de las que usaba para ir a las clases de estudio religioso, y metió en ella 2 túnicas largas, pañuelos a juego, ropa interior, un juego de oración y, lo más importante, todo el efectivo que tenía, tanto en su cartera como en un cajón secreto. No pensaba usar tarjetas. Cualquier movimiento bancario podría ser rastreado. Agarró el móvil, dudó un instante y llegó a una conclusión. Si lo apagaba, Marcos sospecharía y podría decidir volver antes. Lo dejó encendido en modo silencio. Si él llamaba, simplemente no contestaría, y luego le enviaría un mensaje cualquiera. Estaba en la ducha. Me quedé dormida. Sería suficiente. Pidió un taxi por aplicación hasta la terminal de autobuses interurbanos, no la estación de tren. Los trenes tienen más cámaras, más registros. La terminal de buses, con su caos ruidoso, era el mejor lugar para volverse invisible. El trayecto hasta la terminal le pareció irreal. Sentada en el asiento trasero, miraba cómo la ciudad despertaba. Gente corriendo a sus trabajos,
niños con mochilas rumbo al colegio, vendedores ambulantes empezando el día. Salma sentía que se despegaba de su propia vida, como si, en lugar de ser una esposa de casa tranquila, fuera una fugitiva. Pero no huía de la ley, sino de la mentira. En la terminal compró un billete de autobús económico hasta la ciudad más cercana a Villa Esperanza, no hasta el pueblo mismo. No quería que en ningún registro apareciera el nombre del destino exacto. Pagó en efectivo y tomó asiento junto a la ventana. El bus se llenó pronto, oliendo a mezcla de sudor, comida y gasolina. A Salma no le importó. Mientras el vehículo se ponía en marcha, dejando atrás el bullicio de la ciudad, sintió un extraño alivio. Era la primera vez en mucho tiempo que estaba fuera del alcance directo de Marcos y sus explicaciones envenenadas. El viaje duró unas 5 horas. 5 horas que ella pasó mirando el paisaje desfilar. Edificios sustituidos por campos verdes, humo por aire más limpio, el asfalto denso de la ciudad por carreteras bordeadas de árboles. En su cabeza, las piezas trataban de encajar. Marcos decía que la casa estaba destruida, en reforma total, pero todo el material comprado se quedaba en la ciudad, según los recibos. La nota hablaba de medicinas. El abogado dijo que doña Rosa había muerto en el hospital por un problema de riñón. Era cierto, o doña Rosa había agonizado en casa. ¿Quién era la mujer de la nota? ¿Y para quién eran esas medicinas? Cuando el autobús llegó a la ciudad cabecera, Salma bajó y se dirigió a la zona donde esperaban las furgonetas rurales. Preguntó a un conductor dónde podía tomar transporte hacia Villa Esperanza. El hombre la miró y respondió: ¿Villa Esperanza? Sí, sale una combi azul desde allí, es un pueblo muy conocido. Le señaló el vehículo. Salma se sorprendió. No parecía un rincón perdido como Marcos siempre describía. Subió a la furgoneta llena de mujeres que regresaban del mercado con canastas de verduras. Una de ellas, de rostro amable, se sentó a su lado. Un rato más tarde, Salma se armó de valor. «Disculpe, señora, ¿sabe dónde queda la casa de doña Rosa, la madre de Marcos?», preguntó sin dar demasiados detalles. La mujer la miró de inmediato con una mezcla de curiosidad y compasión en los ojos. «Ay, pobrecita, ¿y tú quién eres de ella? Ya hace más de un mes que se nos fue». Salma sintió un nudo en la garganta y mintió. «Soy familia lejana». Le daba vergüenza decir que era la nuera que no apareció ni en el velorio. «Pues mira, te bajas en la esquina de la casa comunal, sigues recto y entras por el callejón al lado de la tiendita. La casa del fondo, la pintada de blanco, con un jardín bien bonito, esa era su casa», explicó la mujer con todo detalle. «¿Jardín bonito? ¿Casa blanca?», repitió Salma para sí. «Gracias», murmuró. Se bajó en la esquina indicada y el aire del pueblo le golpeó la cara. Limpio, tranquilo, muy distinto de la imagen de lugar apartado y de caminos horribles que Marcos había dibujado. Siguió las indicaciones. Vio la tienda, se metió por el callejón y caminó por un suelo de adoquines bien puestos, flanqueado por casas ordenadas. Al final del callejón, la vio, la casa, y sus pies se clavaron al suelo. No era una casa en ruinas, ni rodeada de sacos de cemento y polvo. Era hermosa, mucho más bonita que la casa donde ella y Marcos vivían en la ciudad. De estilo moderno pero acogedor, paredes color marfil impecables, grandes ventanas con marcos de madera pulida. Delante, un jardín casi perfecto, césped espeso como alfombra, rosales, orquídeas y jazmines en flor. No había montones de arena, ni ladrillos apilados, ni ruido de obreros, ni siquiera una mota de polvo. Salma sintió náuseas. 7 años de historias sobre techos caídos y estructuras debilitadas, y lo que tenía delante era una postal de revista. Marcos no había ocultado una ruina por vergüenza. Estaba ocultando una casa perfecta. ¿Por qué no quería que ella la viera? ¿Para qué las facturas de reforma? ¿En qué había gastado realmente ese dinero de la obra? Con las manos temblorosas, Salma metió la mano en el bolsillo interior y cerró los dedos sobre el frío metal de la llave grande. Empujó la reja, que ni siquiera estaba cerrada con llave, y subió al porche. El corazón le golpeaba tan fuerte que temió que se oyera desde dentro.
Introdujo la llave en la puerta principal, giró con suavidad como si la hubieran engrasado hacía poco. La cerradura cedió con un clic casi amistoso. La puerta estaba abierta, pero ella no podía empujarla. Las piernas le pesaban como cemento. Estaba ante el umbral de una vida nueva o de una pesadilla. ¿Qué iba a encontrar? ¿Una casa vacía? ¿Restos de enfermedad? ¿O algo mucho peor? En ese momento una voz la hizo dar un salto. ¿Buscas a alguien, hija? La voz venía del lado. Salma se giró bruscamente. Detrás de un seto que separaba aquella casa de la contigua, una mujer de mediana edad, con bata estampada y un pañuelo sencillo en la cabeza, la miraba con curiosidad. Llevaba unas tijeras de podar. Salma tragó saliva. No podía huir. Sí, balbuceó. Busco la casa de doña Rosa. La mujer frunció el ceño con pena. Ay, pobre, esta era su casa. Ya hace más de un mes que se nos fue. ¿Y tú quién eres? Salma se debatió un segundo con la mentira que había usado en la combi, pero comprendió que no la llevaría a ningún lado. Soy Salma, señora. Soy la esposa de Marcos. La mandíbula de la mujer pareció despegarse del rostro. Casi se le cae la tijera. ¿La esposa de Marcos?, repitió, con la voz más aguda por la sorpresa. Sí. ¿Pasa algo? La vecina negó con la cabeza, todavía atónita. Dios mío, yo soy Teresa, hija, tu vecina de al lado. Llámame doña Teresa. Es que todos aquí pensábamos que la esposa de Marcos estaba muy enferma. Salma sintió como el mundo se inclinaba bajo sus pies. ¿Muy enferma? Sí, asintió doña Teresa bajando la voz. Marcos siempre nos decía que su esposa en la ciudad estaba gravísima, que era una enfermedad rara, que no podía estar cerca del polvo ni cansarse ni sufrir estrés. Por eso, según él, nunca podías venir al pueblo. Todos aquí le teníamos lástima, que si el pobre estaba partido entre una esposa enferma en la ciudad y una madre enferma aquí. Salma cerró los ojos un momento. La mentira se expandía, abarcándolo todo. ¿Y doña Rosa de qué estaba enferma?, preguntó con la voz rasposa. El rostro de Teresa se ensombreció. Pues eso es lo raro. Ella estaba bien, venía conmigo a las reuniones de la comunidad. De repente, hace como 2 años, desapareció, como si la hubieran encerrado. Nosotros, sus vecinos, intentamos visitarla, pero Marcos siempre aparecía justo a tiempo. Mamá está descansando, no puede ver a nadie. El médico dice que no debe contagiarse de nada, siempre excusas, y levantó esta reja alta que ves, que antes no estaba. Decía que era por seguridad, pero parecía una cárcel. Salma sintió un vacío helado en el estómago. Entonces, ¿murió por enfermedad? Teresa suspiró. Según Marcos, por un problema del riñón. Pero nadie la vio enferma, solo supimos de golpe que había muerto. Él organizó el entierro rapidito, sin molestar a muchos. Dijo que no quería darle la noticia a su esposa porque eras demasiado frágil para soportar el golpe. Las lágrimas llenaron los ojos de Salma. Marcos no solo la había excluido del entierro, la había usado como excusa. ¿Y la famosa reforma de la casa?, se atrevió a preguntar, señalando el impecable jardín y las paredes recién pintadas. Doña Teresa soltó una risa corta y amarga. ¿Reforma? Esta casa la pintó hace unos 5 años y nada más. Ni obreros ni polvo. Lo que sí veíamos eran camiones de reparto casi cada semana. Muebles caros, sofás nuevos, armarios, camas. Y lo más raro, titubeó. Por favor, dígamelo, rogó Salma. Lo más raro eran los paquetes de juguetes. Bicicletas pequeñas, muñecos, coches de juguete, peluches, cantidades. Yo pregunté una vez y Marcos me dijo que eran donaciones para un orfanato. Y claro, una le cree. El corazón de Salma empezó a golpearle con violencia. Juguetes, la nota de las medicinas. Y por las noches, añadió Teresa bajando la voz hasta un susurro. A veces se oían voces. No la voz suave de doña Rosa, no. La voz de otra mujer, mucho más joven, riéndose, discutiendo bajito con Marcos.
y en ocasiones se escuchaba la voz de un niño. Salma palideció. «Yo pensé que me lo imaginaba», se apresuró a decir Teresa, «pero fue varias veces. Por la mañana la casa estaba siempre en silencio. Solo sabíamos que doña Rosa estaba adentro y que Marcos venía y se iba con su coche bonito». La vecina miró a Salma con piedad. «No sabía que tú no sabías nada, hija». Salma negó despacio, con las lágrimas ya cayendo. «No sabía nada». Teresa suspiró. «No quiero meterme más, pero esa casa es de tu suegra. Tienes derecho a entrar. Si pasa algo, grita. Yo estaré aquí». La dejó sola frente a la puerta entreabierta. Salma se secó las lágrimas con el dorso de la mano, respiró hondo y empujó. La puerta se abrió silenciosa. Lo primero que la recibió fue una corriente de aire frío, demasiado frío, como si el aire acondicionado estuviera al máximo, mezclado con un olor extraño. Fragancia de ambientador caro con aroma de jazmín, un fondo de desinfectante y una pesadez rancia de habitación poco ventilada. Estaba en el salón, y aquello no parecía en absoluto una casa de pueblo. El suelo era de mármol claro brillante, el sofá, enorme, de piel blanca. Un televisor gigantesco colgaba de una pared revestida de paneles de madera. Todo parecía recién comprado, pulido, casi sin uso. Era, sin duda, mucho más lujoso que la casa de la ciudad donde ella vivía. Entonces sus ojos se fijaron en la pared principal del salón. Había decenas de marcos de plata alineados con precisión. Salma se acercó despacio, el corazón acelerado. En cada foto estaba Marcos. Marcos sonriendo frente a la Torre Eiffel. Marcos esquiando en una montaña que parecía Japón. Marcos con un trofeo de golf. Marcos posando junto a un coche deportivo que ella jamás había visto. Era como un altar a su ego. No había ni una sola foto de doña Rosa. Lo que dolía aún más, tampoco había ninguna foto de Salma. No estaba su boda, ni su graduación, ni alguna foto casual de ellos dos. En esta casa, en las paredes que supuestamente su suegra contemplaría con orgullo, el matrimonio de Marcos y Salma no existía, como si nunca hubiera ocurrido. Aturdida, cruzó el salón y llegó al comedor, donde una mesa para 8 personas descansaba impecable, con un jarrón vacío en el centro. Después entró a la cocina. Era una cocina de catálogo, hornilla empotrada, horno eléctrico moderno, nevera de 2 puertas, todo reluciente. En la puerta del refrigerador, algo rompía esa perfección, un dibujo infantil, pegado con un imán. Salma se acercó. Era un dibujo hecho con crayones, 3 figuras tomadas de la mano bajo un sol sonriente. Un adulto alto, una mujer de cabello largo y una figura pequeña entre ambos. Encima de la cabeza del hombre, con torpe letra de niño, había una palabra mal escrita pero clara. Papá. El aire se le atascó en la garganta. Papá. No tío, no señor. Papá. Se apartó de la cocina y caminó por el pasillo interior. Había varias puertas. Abrió la primera, una habitación de invitados ordenada, sin señales de uso. La segunda, un baño impecable que olía a eucalipto. La tercera puerta, al final del pasillo, estaba cerrada con llave. Por el tamaño, Salma supuso que era el dormitorio principal, el que debía haber sido de doña Rosa. Sacó el llavero del bolsillo, separó la llave más pequeña, la probó con dedos temblorosos. Le costó 3 intentos acertar en la ranura, pero por fin giró. El clic de la cerradura sonó dentro de su pecho como un disparo. Abrió. El olor la golpeó como una bofetada. No era el perfume frío del salón, sino el hedor concentrado de medicamentos, alcohol, desinfectante y enfermedad. El tipo de olor que se pega a las paredes de las habitaciones donde alguien lleva demasiado tiempo enfermo. La luz era tenue, las cortinas gruesas impedían el paso del sol. Cuando sus ojos se acostumbraron, vio la escena. En medio de la habitación, en el suelo de mármol, había una cama de hospital metálica con barandales laterales. Allí no había una cama de madera con colcha bonita, sino una camilla clínica, ahora vacía. El colchón,
cubierto de plástico, estaba desnudo. En una esquina, un soporte de suero se erguía como un esqueleto abandonado. En la mesita junto a la cama se apilaban frascos vacíos, jarabes, blisters de pastillas, cajas de medicinas. Un pequeño tanque de oxígeno yacía en el suelo, con la manguera suelta. Esa había sido la prisión de doña Rosa. Salma sintió una oleada de rabia y compasión. Allí, encerrada en una habitación cara pero asfixiante, había pasado sus últimos años la mujer que quiso conocer como madre. «Dios mío, Rosa», murmuró con lágrimas rodándole por las mejillas. Pero esa era solo la mitad de la habitación. La estancia era muy grande y parecía dividida en dos ambientes. La zona de la cama era sombría, casi hospitalaria. La otra mitad... Salma dio unos pasos más, limpiándose los ojos. Cuando alzó la vista, casi se desmayó. La pared frente a la cama no estaba blanca. Estaba pintada de un azul pastel suave y cubierta, de arriba abajo, de fotos. No las mismas fotos narcisistas del salón, eran fotos de familia. En todas estaba Marcos, pero esta vez no estaba solo. En cada imagen abrazaba a una mujer joven, bonita, de cabello largo y suelto, sin pañuelo. Sonreía radiante. A su lado, un niño de unos 4 o 5 años, de ojos y sonrisa idénticos a los de Marcos. Había fotos en la playa, con el niño sobre los hombros de Marcos. Fotos en una fiesta de cumpleaños, con ambos adultos besando las mejillas del niño. Fotos en el mismo salón que ella acababa de cruzar, los tres en el sofá de piel blanca, abrazados como una familia perfecta. Y entonces vio la foto más cruel. Era una foto tomada en aquella misma habitación. Marcos, la mujer y el niño posaban sonrientes al pie de la cama de hospital. Detrás de ellos, sobre el colchón, yacía doña Rosa, flaca, consumida, con la mirada vacía. Su cuerpo era un mero fondo, un decorado triste para la felicidad falsa de su hijo. Salma sintió que el mundo se le apagaba. Allí, en esa pared, estaba la respuesta a 7 años de excusas. Marcos tenía otra familia. La reforma no era más que el proceso de remodelar su propia vida, levantando un hogar secreto con otra mujer y un hijo que nunca mencionó. Todo pagado con el dinero que decía invertir en la casa de su madre. Y doña Rosa, la dueña legítima de aquella casa, había sido obligada a presenciarlo, encerrada junto a esa pared. Salma retrocedió tambaleante hasta el marco de la puerta. Se dejó caer en el suelo frío del pasillo, incapaz de llorar, incapaz de respirar. No sabía cuánto tiempo se quedó allí, 10 minutos, 1 hora. El tiempo dejó de tener forma. Al final, el shock empezó a ceder y dejó espacio a algo duro, filoso, que se instaló en el centro de su pecho: ira. Esto ya no era solo una traición matrimonial, era una crueldad indescriptible. Había convertido la casa y la vejez de su madre en escenario para su doble vida. Con movimientos torpes pero decididos, Salma se levantó. No se iba a desmayar ni a huir. Ya había abierto esa puerta, ahora tenía que llegar hasta el final. Entró de nuevo en la habitación. Miró la cama vacía, imaginando a doña Rosa allí, respirando con dificultad, escuchando risas al otro lado de la pared azul. Luego miró las fotos. Eran tantas y tan obscenas en su felicidad que le revolvían el estómago. En un impulso, empezó a arrancarlas una a una. No le importaba que los marcos se estrellaran contra el suelo. Necesitaba pruebas. Iba a salir de esa casa con más que solo rabia. Mientras arrancaba una foto grande, la del cumpleaños, vio algo en la mesita de noche junto a la cama. Los cajones estaban cerrados. Dejó caer el marco. El cristal se hizo añicos. Abrió el primer cajón. Más frascos de vitaminas y analgésicos, nada que pareciera medicación fuerte para el riñón. Otra mentira. El segundo, jeringas estériles, algodón, alcohol. El tercero estaba lleno hasta el tope. Encima se apilaban pañales para adultos. Salma se detuvo un segundo. Aquello le apretó el corazón. Así habían cuidado la parte más íntima y humillante de la enfermedad de doña Rosa. Apartó los pañales,
Debajo encontró un cuaderno escolar de tapas gastadas. Lo reconoció. Era el tipo de cuaderno barato que usan los niños para escribir. Lo sacó, con las manos temblando por una nueva razón. Lo abrió. En la primera página había una fecha, de 3 años atrás, y una caligrafía temblorosa pero ordenada, la letra de una mujer mayor. Hoy Marcos me dijo que va a reformar la casa, que quiere que pase mis últimos años cómoda. Dios lo bendiga, qué hijo tan bueno. Lo quiero mucho. Salma tragó saliva. Pasó la página. Meses después, otra entrada. La casa ha quedado preciosa. Mucho más linda de lo que imaginé. Pero es raro. Marcos mandó levantar una reja muy alta y dice que no debo salir sola, que podría caerme. Obedezco. Él sabrá. Las entradas se volvían más espaciadas. 2 años atrás. Marcos trajo una visita. Una mujer joven, muy bonita. Dijo que se llama Vera, que es compañera de trabajo y que tiene problemas, que necesita quedarse un tiempo aquí. Él la puso en el cuarto de invitados, pero Marcos le dijo a la vecina que la enferma soy yo. Yo estoy bien, no entiendo. El corazón de Salma golpeaba todavía más fuerte. Vera. Ya tenía nombre el rostro sonriente de las fotos. Pasó más hojas. 1 año y medio atrás. Vera trajo a un niño, un varoncito precioso llamado Bruno. Marcos me dijo que es huérfano, que lo están ayudando, pero los ojos del niño son los mismos que tenía Marcos cuando era pequeño. No soy tonta. Yo lo parí. Las lágrimas de Salma cayeron sobre el papel amarillento. Siguió leyendo. Marcos se enojó cuando le pregunté si el niño era suyo. Me gritó. Dijo que estoy vieja y que ya deliro. Me prohibió volver a hablar del tema. Desde entonces cierra la puerta con llave por fuera. Dice que es por mi bien, que afuera hay muchos microbios. Vera y el niño andan libres por mi casa. Yo, encerrada. La caligrafía se volvía más irregular, con palabras torcidas como si la mano estuviera débil. En las últimas páginas el tono era desesperado. Se acabaron mis pastillas del corazón. Marcos se las llevó. Me trajo otras que dice que son mejores, pero tengo el pecho apretado. Le pedí a Vera ayuda, pero tiene miedo. También es prisionera. Marcos trajo a un abogado. Quiere que firme un poder para que todo quede a su nombre. No quise. Le tiré la pluma. Me amenazó con hacerte daño, Salma. Dijo que te podía pasar algo en la ciudad si yo no obedecía. Dios me perdone. Me usó tu nombre para asustarme. Salma tuvo que cubrirse la boca con una mano para no gritar. Marcos había utilizado su vida como arma contra su propia madre. Leyó la última entrada, escrita con trazos casi ilegibles. Él ya no es mi hijo. Lo ha tomado el demonio. Me encierra, trae a otra mujer a mi casa, me deja morir poco a poco. Salma, si lees esto, perdóname por no haber sido buena suegra. Te pido algo, castígalo. No lo dejes ganar. Salma, ayúdame. Abrazó el cuaderno contra el pecho y rompió a llorar, no por su matrimonio, sino por doña Rosa, por su soledad, su miedo, su final indigno. Lloró hasta que ya no quedaron lágrimas. Entonces, como si aquellas palabras castígalo se le clavaran en la piel, se secó la cara con brusquedad. El duelo debía dejar paso a la justicia. Recordó la nota pequeña que había encontrado en el despacho de Marcos. Se le acabó la medicina otra vez. La necesita. Volvió al cajón de los pañales y rebuscó. Encontró varias notas más, todas con la misma letra moderna de Vera. Listas de compras, leche de fórmula para Bruno, pañales Bruno talla M, jarabe para la fiebre de Bruno. Entendió. La medicina de la nota no era para doña Rosa, sino para el hijo ilegítimo de Marcos. Él se preocupaba más por un simple jarabe infantil que por las pastillas del corazón de su madre. Salma reunió todo. El cuaderno de doña Rosa, las notas de Vera, varias fotos arrancadas de la pared donde aparecían Marcos, Vera y Bruno unidos como familia, y una foto en particular donde, al fondo, se veía a doña Rosa postrada en la cama. Salió de aquella habitación maldita, cerrando la puerta con fuerza. Atravesó el pasillo, pasó por la cocina y el salón lujoso sin mirar nada más. Aquella casa no era un hogar, era un mausoleo de mentiras. Abrió la puerta principal, salió al aire libre
y respiró el sol del pueblo como si fuera la primera bocanada de aire en días. Sujetaba el cuaderno y las fotos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Cruzó al instante hacia la casa de doña Teresa. No había tiempo para cortesías. «Necesito su ayuda», dijo, con una calma helada. Teresa leyó en sus ojos que algo terrible había visto y la hizo pasar. La sentó en la sala, humilde pero fresca. «¿Qué has encontrado, hija?», preguntó inquieta. Salma miró al frente. «Yo estoy intoxicada por sus mentiras, pero doña Rosa, a ella la mataron», susurró. «La encerraron, le quitaron sus medicamentos y la dejaron morir, mientras mi marido vivía aquí con otra mujer y con su hijo». Teresa soltó una exclamación ahogada. «Dios nos ampare». Salma abrió el cuaderno sobre la mesa. «Está todo aquí. Y necesito llamar al abogado que vino a mi casa, el licenciado Ramírez. No tengo su número, pero recuerdo el nombre del bufete. ¿Puedo usar su teléfono, por favor?». Teresa señaló el aparato fijo que descansaba sobre una mesita. «Por supuesto, hija. Usa todo lo que necesites». Con el móvil, Salma buscó en internet el número del bufete Ramírez y Asociados y lo marcó desde el teléfono de Teresa. «Bufete Ramírez y Asociados, buenas tardes», contestó una recepcionista. «Necesito hablar con el licenciado Ramírez. Es urgente. Dígale que llama Salma, la esposa de Marcos y nuera de doña Rosa». Hubo un silencio breve. «Un momento, por favor». El corazón de Salma latía desbocado. Al fin, escuchó la voz que recordaba. «¿Señora Salma?». El licenciado sonaba sorprendido. «¿Cómo ha conseguido mi número? ¿Está bien?». «Estoy en Villa Esperanza», respondió Salma con tono firme, «en la casa de doña Rosa». Él exhaló un suspiro de asombro. «¿En la casa del pueblo? Marcos me dijo que usted estaba muy delicada y que él estaba de viaje por trabajo». «Marcos miente», lo interrumpió ella. «Miente sobre todo. Licenciado, he entrado en la casa. He encontrado pruebas de que doña Rosa no murió simplemente enferma. Mi marido la encerró, le negó medicación y la dejó morir mientras vivía aquí con su amante y un hijo. Todo está escrito por ella». Del otro lado de la línea se hizo un silencio pesado. Salma casi podía imaginar al abogado llevándose una mano a la frente. «Lo sospeché», musitó al fin. «No exactamente así, tan terrible, pero algo no encajaba». «¿Qué sospechó?», preguntó Salma. «2 meses antes de morir, doña Rosa me llamó en secreto. Estaba muy asustada. Me dijo que Marcos estaba presionándola para que firmara un poder sobre todos sus bienes. Quería cambiar el testamento. No quería que él recibiera nada. Quería que toda su herencia pasara a usted, a su nuera, la única persona en la que confiaba sin haberla visto casi. Me pidió ayuda para modificar legalmente el testamento». Salma apretó el auricular. El cuaderno no mentía. «Yo estaba preparando la documentación cuando, de pronto, Marcos vino a mi despacho diciendo que su madre estaba muy enferma y que no podía recibir visitas ni firmar nada más. 1 mes después, me llamó para decir que ella había muerto. Me trajo el poder firmado y el testamento antiguo. Sabía que algo estaba mal, pero sin pruebas. Ahora las tenemos», dijo Salma. «El cuaderno lo explica todo. Habla de amenazas usando mi nombre, de la firma bajo coacción. Tengo también pruebas de la otra familia, de cómo usó la casa, de cómo aisló a su madre». La voz del licenciado cambió de tono. Se volvió frío, decidido. «Escúcheme bien, señora Salma. No llame a la policía todavía. Marcos es astuto. Si sospecha que lo hemos descubierto, puede huir o destruir pruebas. Yo saldré ahora mismo hacia allá con un equipo y con la orden que podamos conseguir de urgencia. El viaje nos tomará unas 4 o 5 horas. Quédese en casa de la señora Teresa. No vuelva sola a la casa de doña Rosa. Y sobre todo no hable con Marcos». «Hay algo más», añadió Salma. «Marcos no está de viaje». «¿Cómo dice?». «No está en ninguna otra región». Miró a Teresa y ésta asintió entendiendo el gesto. «Está aquí cerca». Teresa tomó el teléfono un momento. «Licenciado, soy Teresa, vecina de doña Rosa.
Marcos no se ha ido a ninguna parte. Tiene otra casa en el pueblo de al lado, en Nuevo Amanecer. Una casa grande, nueva, para esa mujer con la que vive. Cada vez que le dice a Salma que está de viaje de trabajo, está allí, y cuando le dice a esa mujer que se va a la ciudad, se va con Salma. Es una serpiente de 2 cabezas, resumió con crudeza. El silencio al otro lado fue aún más largo. El licenciado estaba recomponiendo el rompecabezas. Esto, en cierto sentido, es mejor, dijo al final. Podemos atraparlo infraganti. Señora Salma, doña Teresa, cierren la puerta y esperen. No salgan. Cuando llegue, iremos juntos a Nuevo Amanecer, y lo sacaremos de su madriguera. Lo estaremos esperando, respondió Salma. Colgó y se dejó caer en el sofá, con el cuaderno sobre las rodillas. Teresa la miraba con una mezcla de horror y admiración. «Eres una mujer fuerte, hija», murmuró. «No lo sé, doña Teresa», respondió Salma, sin apartar la vista del cuaderno. «Solo sé que quiero justicia para doña Rosa». Las 5 horas de espera se sintieron eternas. Salma no probó bocado, aunque Teresa insistió. Tenía un vaso de té caliente al lado, enfriándose poco a poco. Se quedó sentada, rígida, leyendo una y otra vez el diario de su suegra, memorizando cada línea de dolor, cada súplica, hasta que las palabras se clavaron en su mente como hierro. Cada vez que el miedo trataba de subirle al pecho, abría de nuevo en la última entrada. «Salma, castígalo, no lo dejes ganar». Ese ruego se convirtió en su armadura. Doña Teresa no dejaba de ir y venir, asomándose por la cortina de cuando en cuando, temerosa de que Marcos apareciera. Afuera, el sol fue bajando a lo largo de la tarde, ajeno a la tormenta que se estaba gestando. Finalmente, hacia las 4 de la tarde, se oyeron motores. No uno, sino 2 coches se detuvieron frente a la casa de Teresa. Ella se asomó y exclamó: «Son ellos». Salma se puso en pie. Las piernas ya no le temblaban. Apretó el cuaderno contra el pecho. Tocaron la puerta con firmeza. Teresa abrió. En el umbral estaba el licenciado Ramírez, rojo por el calor y la rabia contenida, con la chaqueta del traje en la mano y las mangas de la camisa arremangadas. Detrás, 2 hombres fornidos vestidos con camisas de uniforme sobrio. «Señora Salma», saludó el abogado. «Hemos llegado. Ya hablamos con la comisaría del pueblo. Estos señores son agentes». Salma asintió. «¿Cuál es el plan?» «Vamos a ir ahora mismo a Nuevo Amanecer. Primero queremos ver con nuestros propios ojos lo que está pasando allí. Le recomiendo que se quede». «Voy», lo interrumpió ella. «Necesito que me vea. Necesito que sepa que fue mi mano la que derrumbó su mentira». El licenciado la miró a los ojos. No vio fragilidad, sino un temple inesperado. «De acuerdo», cedió. «Pero se queda detrás de nosotros». El trayecto hasta Nuevo Amanecer fue corto, apenas 20 minutos. Salma iba en el coche del abogado con Teresa. Los policías los seguían en el otro vehículo. Nadie habló. Salma miraba por la ventanilla los campos, las casas dispersas, el cielo que comenzaba a teñirse de naranja. Al llegar, Teresa señaló con el dedo. «Es aquella, la de la reja baja y los juguetes en la entrada». La casa de Marcos allí era el opuesto de la de doña Rosa. No se ocultaba, se exhibía. Paredes grises modernas con detalles naranja, jardín frontal con columpios, triciclos esparcidos, una casita de plástico. Era la estampa de una familia joven feliz. Se detuvieron a unos metros, y allí estaba él. Marcos, en polo y pantalón corto, se veía más joven, más relajado, riendo mientras empujaba el columpio donde un niño, Bruno, se balanceaba a carcajadas. En la terraza, sentada en una silla, estaba Vera, la mujer de las fotos, con un vaso de bebida fría en la mano, sonriendo tranquila. Era una escena casi perfecta, si no fuera porque el suelo bajo sus pies estaba construido sobre la tumba de doña Rosa. Salma abrió la puerta del coche antes de que el abogado pudiera decir nada. «Señora Salma, espere», la llamó él,
pero ella ya avanzaba hacia la reja, con paso firme. Marcos oyó el crujido de la grava y se volvió, aún con la sonrisa en la cara. Cuando vio a Salma, la sonrisa se congeló, luego se deshizo. Por un segundo, pareció ver un espectro. El columpio regresó y casi golpea a Bruno, que chilló de sorpresa. «Salma», susurró Marcos, con la voz seca. En la terraza, Vera se incorporó, confundida. «¿Quién es esa, Marcos?», preguntó sin entender. Marcos no respondió. Salma se detuvo frente a él, solo separada por el columpio. Bruno la miraba con curiosidad, con esos ojos que eran una copia de los de su padre. «Dijiste», empezó Salma con voz clara, fría, «que estabas de viaje de trabajo, muy lejos. Dijiste que te irías 10 días». Él tragó saliva. «Salma, esto no es lo que parece. Puedo explicarlo». «Ah, sí», rió ella, seca. «¿Qué quieres explicar primero? ¿La reforma de 7 años? ¿Las facturas falsas? Tu esposa supuestamente enferma terminal en la ciudad». Vera se llevó la mano a la boca. Bajó del porche y se acercó unos pasos. «Marcos, ¿qué está diciendo? Tú me dijiste que tu esposa había muerto, que eras viudo». Salma remató la frase sin apartar la vista de él. «Me llamo Salma, estoy viva y soy su esposa legítima». Vera palideció. Sus rodillas cedieron un poco. No, tú me dijiste que ella murió en un accidente». Marcos entró en pánico. Sus ojos iban de una mujer a la otra. «Vera, no hagas caso». «Salma, por favor, entremos y hablemos. No montes un espectáculo». Intentó tocar el brazo de Salma. Ella se apartó como si él fuera veneno. «No me toques». Su voz se elevó por primera vez, cargada de años de dolor y asco. En ese instante, el licenciado Ramírez y los agentes se acercaron. Marcos los vio y su instinto fue retroceder. «¿Quiénes son ustedes? Esto es asunto mío, de mi familia». «¿Asunto de familia?», repitió Salma dando un paso hacia él. «¿Encerrar a tu madre, quitarle sus medicinas, dejarla morir mientras jugabas a la familia feliz con tu amante y tu hijo es asunto de familia?». Marcos gritó: «¡Estás loca! ¡Inventas cosas!». Salma levantó el cuaderno que traía en la mano. «También lo inventé yo». Con todas sus fuerzas, se lo arrojó al pecho. El cuaderno golpeó a Marcos y cayó abierto a sus pies, mostrando la letra temblorosa de Doña Rosa. «Tu madre te manda saludos desde la tumba, Marcos», dijo Salma en un susurro cortante. «Llévenselo», ordenó el licenciado Ramírez, controlando la ira. Los dos agentes se abalanzaron sobre Marcos y le tomaron los brazos. «Suéltenme, no tienen derecho, no he hecho nada», bramó él, forcejeando como un animal acorralado. «Señor Marcos», dijo el abogado con voz oficial, «soy el licenciado Ramírez, representante legal de Doña Rosa. Queda detenido para ser interrogado por falsificación de documentos, apropiación indebida de bienes familiares y abandono deliberado de una persona bajo su cuidado que derivó en su muerte». Vera lanzó un grito y se dejó caer en el césped, abrazando a Bruno, que lloraba asustado al ver a su padre sujetado por desconocidos. Marcos clavó los ojos en Salma mientras lo arrastraban hacia el coche policial. No había remordimiento, solo odio. «Tú», escupió, «tú me estás arruinando la vida». Salma sostuvo su mirada sin pestañear. «No yo, Marcos. Tú lo hiciste. Arruinaste tu vida, la de tu madre, y destrozaste la mía. Ahora solo estás recibiendo lo que sembraste». Lo vio ser empujado dentro del coche. La puerta se cerró con un estruendo definitivo. El polvo se levantó cuando el vehículo arrancó, alejándose con el hombre que había sido su marido y ahora era solo el rostro de un crimen. El silencio que quedó fue extraño, apenas roto por los sollozos de Vera y el llanto entrecortado de Bruno. Salma se quedó de pie, sintiendo cómo el agotamiento la invadía poco a poco en cuanto la adrenalina empezó a bajar. El licenciado se acercó. «¿Está bien, señora Salma?», preguntó con seriedad. Ella asintió. Caminó hacia Vera, que seguía en el suelo,
hecha un ovillo alrededor del niño. Se agachó frente a ella. «¿Qué te contó exactamente?», preguntó con voz más suave. «Necesito saber hasta dónde se extendieron sus mentiras». Vera levantó la mirada, los ojos hinchados, el maquillaje corrido. Dijo que se llamaba Marcos Herrera, que era empresario, viudo, que su esposa murió hace años, que doña Rosa estaba enferma y senil, que me odiaba y por eso no podía verla, que él controlaba sus medicinas porque ella no cooperaba. La voz se le quebró. Salma miró de reojo al abogado. «Te engañó como a todas», dijo. «Te usó para completar su obra. Tú, yo, Bruno, doña Rosa, todos fuimos piezas en su teatro. Ahora tienes una elección. Puedes seguir sosteniendo sus mentiras o puedes decir la verdad y ayudar a que se haga justicia». Los ojos de Vera se llenaron de un miedo nuevo, pero también de lucidez. «¿Qué tengo que hacer?». «Ser honesta», respondió el licenciado. «Declarar todo lo que sabes. ¿Desde cuándo vives aquí? ¿Qué te dijo sobre la esposa? ¿Sobre la madre? ¿Qué viste? ¿Qué medicinas había en la casa? ¿Qué hacía él con ellas? Si cooperas, eso contará a tu favor». Vera asintió, abrazando a Bruno con fuerza, como si temiera que le arrebataran también al niño. «Lo haré», susurró. «No quiero seguir siendo cómplice». El caso sacudió Villa Esperanza, Nuevo Amanecer y la ciudad. Pronto la historia saltó a los periódicos locales y luego a los informativos. Hijo encierra a su madre y la deja morir para quedarse con su herencia. La investigación reunió todo lo que Salma y el licenciado habían encontrado. El diario de doña Rosa se convirtió en la prueba clave, describiendo el chantaje, la coacción para firmar poderes y la sustitución de medicinas. Las notas de Vera y los recibos de reforma demostraron el desvío de dinero familiar al mantenimiento de la segunda casa y el lujo de la vida paralela. El testimonio de Teresa confirmó el aislamiento forzado de doña Rosa y la rapidez sospechosa del entierro. Lo que terminó de hundir a Marcos fue la declaración de Vera. Delante del juez, entre lágrimas, contó cómo Marcos ignoraba las quejas de dolor en el pecho de doña Rosa, cómo le decía que las personas mayores dramatizan para llamar la atención, cómo había retirado las pastillas del corazón de la mesita de noche para reemplazarlas por simples vitaminas, alegando que ya no las necesitaba. Describió cómo escuchó discusiones entre Marcos y su madre cuando ella se negaba a firmar documentos, cómo él citaba el nombre de Salma como amenaza. El juez también escuchó la lectura en voz alta de la última entrada del diario, esa súplica: «Salma, castígalo». Nadie en la sala pudo permanecer indiferente. Marcos, fiel a su papel, intentó de todo. Contrató abogados caros, intentó presentar a Vera como una interesada mentirosa, quiso hacer pasar a su madre por desequilibrada. Lloró frente al estrado, jurando que la adoraba y que había hecho todo lo posible por cuidarla. Pero cada gesto dramático se estrellaba contra el peso del cuaderno de doña Rosa, contra las firmas falsificadas, contra los testigos. Al final, el juez dictó sentencia: culpable de falsificación de documento, apropiación indebida de bienes y abandono intencional de una persona dependiente bajo su cuidado, conducta que contribuyó directamente a su muerte, 15 años de prisión. Además, la anulación de los poderes firmados bajo coacción y la confiscación de los bienes que había gestionado en provecho propio. El mismo día en que se hizo pública la sentencia, Salma presentó la demanda de divorcio. No pidió reparto de bienes. No quería ni un dólar manchado por lo que Marcos había hecho. Con la ayuda del licenciado Ramírez, se logró revertir el testamento que Marcos había impuesto. El tribunal reconoció la validez de la voluntad original de doña Rosa, aquella que pretendía beneficiar a Salma. Así, la casa y el terreno de Villa Esperanza quedaron a nombre de la nuera, tal y como la difunta había deseado en sus últimas notas. La casa de Nuevo Amanecer, levantada con dinero mal habido, fue incautada por el Estado. Vera, por su cooperación, recibió una condena simbólica y la posibilidad de rehacer su vida lejos de Marcos. A petición expresa de Salma,
el licenciado se encargó de que madre e hijo no terminaran en la calle, sino en un pequeño apartamento digno, suficiente para empezar de nuevo. Pasó un año. Villa Esperanza se veía distinta, más luminosa. La casa del fondo del callejón, aquella que había sido prisión y escenario de un crimen silencioso, también había cambiado. La reja alta que parecía un muro carcelario fue sustituida por un seto bajo y bien cuidado. La puerta de entrada se mantenía abierta casi todo el día, dejando entrar el aire del pueblo y las risas de los niños. Salma, con una túnica en tonos pasteles, regaba ahora las flores del jardín, jazmines, rosas, geranios. Había decidido no volver a la ciudad. Su paz estaba allí, en la casa de la mujer a la que no llegó a conocer en vida como hubiera querido, pero a la que honraba ahora en cada rincón. Dentro, el olor a desinfectante y encierro había desaparecido hacía tiempo. En el salón ya no quedaba ningún rastro de las fotos de Marcos. Las había quemado todas. En su lugar, colgaban caligrafías con versos y frases que invitaban a la reflexión y a la paz. El cuarto donde doña Rosa había estado encerrada había sido transformado por completo. La cama de hospital había sido retirada. Las paredes, repintadas en un tono marfil dulce. Las cortinas, sustituidas por otras ligeras que dejaban entrar la luz. Allí donde antes había un soporte de suero y un tanque de oxígeno, ahora había estanterías llenas de libros infantiles y juveniles, alfombras de colores, cojines en el suelo. Era una pequeña biblioteca. Los niños del pueblo entraban descalzos o con sandalias, se sentaban en los cojines, hojeaban cuentos, leían en voz alta, compartían risas. Sobre el marco de la puerta de ese cuarto, Salma mandó colocar una placa de madera sencilla pero hermosa, con letras grabadas a mano. Biblioteca Doña Rosa, el conocimiento es luz. Cada vez que pasaba frente a ese letrero, sentía que algo en su interior se acomodaba un poco más. Un atardecer, doña Teresa cruzó el seto con una bandeja de té de jazmín y buñuelos recién hechos. «Ya está refrescando, hija. Entra, que te vas a resfriar», dijo con una sonrisa. Salma devolvió la sonrisa, una sonrisa limpia que le nacía de dentro. «En un momento, doña Teresa. Me gusta escuchar a los niños desde aquí», respondió, mirando hacia la biblioteca abierta, de donde salían voces infantiles leyendo en coro. Había cumplido la petición de doña Rosa. Marcos estaba pagando por lo que había hecho, y aquella casa, que había sido un infierno silencioso, se había convertido en un lugar donde los niños buscaban historias y luz. Salma, por fin, respiraba en paz. Y cada hoja que pasaba en esa pequeña biblioteca era, de algún modo, una oración por la mujer que le pidió justicia desde las últimas páginas de un cuaderno escolar. Si llegaste hasta el final, cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en el lugar de Salma, y si quieres escuchar más historias oscuras como esta, apoya este video con un like, suscríbete y activa las notificaciones. Lo que viene será todavía más inquietante.